Bueno, estoy encantado de estar aquí, a pesar de que el navegador del móvil me llevaba a otro sitio y el del coche a otro diferente. Entonces me he quedado en medio y he aparcado lejos. Bien, estoy muy contento. Siempre que Julián me llama, me dice, quiero invitarte a algo, digo, sí, ¿a qué es? O sea, es una cosa. Entonces, yo hacía mucho tiempo que no recordaba la JMJ, porque para mí es una nubulosa, una cosa así oscura, que no recuerdo separación de días o de meses, ¿no? Pero sí que tiene que ver con lo que, como Julián me ha presentado, de qué hace un laico en este tipo de cosas. En la primera reunión del comité organizador, yo era el director de comunicación y nos reunió en ese momento y en toda la jornada el coordinador general. Era el obispo entonces auxiliar de Madrid, don César Franco. Don César Franco nos reunió a las 8 personas que formábamos el comité y nos pidió que cada uno dijera lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, pues el sacerdote encargado de actos centrales dijo lo que iba a hacer, el encargado de actos culturales lo que iba a hacer, y en comunicación siempre somos los últimos. Y entonces a mí me tocó hablar el último. Y yo dije, yo quiero organizar la comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud de una manera profesional. Y entonces tu amigo Goyo Roldán, que era el secretario general, levantó la mano y dijo, profesional no. Y yo dije, ¿por qué no? Dice, no, profesional no, nunca. Eclesial. Y yo me quedé absolutamente perplejo porque, digamos, acababa de llegar de Roma, había sido director de una agencia de noticias de televisión y me parecía que tenía que ser profesional. Y me sorprendió mucho cuando se separó lo que era profesional de lo que era eclesial. Y eso no era solamente aquí en Madrid, sino que antes, cuando iba a lanzar ese proyecto de una agencia de noticias de televisión que se llama Rome Reports, cuando lo lancé y fui en ese momento el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, y hablé con la persona encargada de este tipo de cosas, me dijo, espero que hagas una cosa muy eclesial. Y dice, no, voy a hacer una agencia profesional. Y dice, no, tiene que ser eclesial, déjate de lo profesional. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues tienes que hacerle eclesial, tienes que contratar a un jesuita, a un franciscano, a un dominico. Bien, eso es lo que a mí me representa lo de eclesial. Entonces, ¿qué hacemos los laicos en esto? Yo creo que los laicos tenemos que aportar a la comunicación de la Iglesia una cosa que también los religiosos, veo aquí a las, digamos, siervas del hogar de la madre, ¿no?, que también las personas de la vida consagrada y también los sacerdotes tienen que aportar, que es la profesionalidad. ¿Por qué la profesionalidad? Porque nuestra gente, los fieles de la Iglesia Católica, las personas que están alrededor de los colegios católicos, los familiares de los que vienen a misa, etcétera, necesitan que les demos una cosa muy bien hecha. No podemos comunicar de una manera poco profesional. Poco profesional, o sea, profesional no quiere decir que sea caro. Profesional es que hemos estudiado el proceso de la gente que quiere saber, la gente que sabe, a gente que le preocupa, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas por parte de la Iglesia,
Y luego de ahí pues tenemos que pasar a examinar cuáles son los mensajes que tenemos que darles, pero no por, o sea, por servirles mejor, satisfacer esas necesidades que tienen. Por lo tanto, la profesionalidad creo que es un elemento fundamental de la comunicación de la Iglesia. Antes Julián mencionaba este libro, Cómo defender la fe sin levantar la voz, que es un libro que nace de una manera, en el mismo sentido, de querer profesionalizar cómo transmitimos la fe. O sea que profesional no es un insulto, no es nada malo, es algo muy bueno. Esto empezó en el 2010. El Papa Benedicto anunció su viaje al Reino Unido. Era un Papa alemán que iba al Reino Unido, donde siempre ha habido, o sea, digamos, la guerra mundial fueron estos dos, ¿no? Y entonces la BBC, ¿no?, el canal público, anunció un programa de televisión de debate, 3 personas a favor de la visita del Papa y 3 personas en contra. Y entonces le resultó a la BBC y al productor le resultó muy fácil encontrar a 3 personas en contra de la visita del Papa. Y para encontrar a 3 personas a favor, que no les encontraba, se dirigió. Yo no me estoy moviendo. ¿Soy yo? Bien, me alejo. No, yo creo que si no toco, ¿va más? ¿Va mejor? Es que ya nos ha pasado unas veces. Perdonad. Me veis. Bien. Entonces, la BBC, que no encontraba gente a favor, pidió al arzobispado de Westminster, la ciudad de Nueva York, de Londres, le pidió 3 personas que pudieran defender las razones de esa visita. Y el arzobispo de Westminster, que era en ese momento el cardenal Matthew O'Connor, le dijo 3 personas que pensaban que lo iban a hacer muy bien. El programa empezó con un sondeo. O sea, los que estaban conectados tenían que decir si estaban a favor o en contra. No era un sondeo científico, no sabe la contesta, a favor, mucho o poco, sino a favor o en contra. Y los datos que recibió la BBC es que el 42% de la gente estaba a favor del viaje y el 58% estaba en contra. Y empezó un debate. Era un debate, no me atrevo a compararlo con los que hay en España, o sea, los 3 hablaron al mismo tiempo, no se interrumpieron, dieron razones, o sea, todo muy pacífico, o sea, lo que vemos aquí habitualmente. Y terminó el debate y repitieron el sondeo. Y salió que estaban a favor del viaje el 23%. Esto, o sea, 77 en contra. Entonces, en un programa de 1 hora de duración, habían conseguido que la mitad de los que estaban a favor se pusieran en contra. Y eso que habían hablado los que defendían. Entonces, 2 amigos míos, que son coautores del libro, uno que conocía mucho al cardenal, le llamaron por teléfono y dijeron: nos gustaría hablar. Y dijo: bien. Y entonces fueron. Y entonces le dijeron: ¿ha visto el programa? Sí, lo he visto. ¿Y qué le parece? Un desastre. Bueno, y habría que hacer algo, le dijeron al cardenal. Y el cardenal dijo: hagan algo. Y estos se pararon a pensar y entonces lo que decidieron hacer lo primero que hicieron fue poner un anuncio en el periódico católico de Londres, se llama el Catholic Herald. Les pusieron un anuncio que decía: si usted quiere comunicar a favor de la visita del Papa, escriba a esta dirección o llame a este teléfono. Se hace sencillo.
y llamaron entre todos, había como unas 150 personas. Entonces, con esas 150 personas empezaron un plan de formación. Dijeron, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los temas más difíciles de explicar en la opinión pública? ¿No? Y entonces era un plan muy estricto. De hecho, solamente de esos 150 o así que se apuntaron, solamente lo pasaron unos 40. Y cuando tenían 40 personas preparadas, contrataron a una secretaria. Contrataron a una secretaria que tenía una misión, que era llamar a todos los programas de radio y de televisión del Reino Unido y decirles: somos voces católicas, no somos voceros, no somos oficiales, pero somos voces católicas. Estamos dispuestos a ir a cualquier programa de radio y de televisión y no nos importa ni el tema, ni el tiempo, ni quién está delante. Bastante valiente. Y entonces esta persona empezó a llamar y empezaron a llamarles. Y entonces decía, hay un programa de debate de televisión en una televisión de Bristol. Y ella tenía los 40 y decía, ¿hay alguien de Bristol? Sí, tú puedes ir. Bien. En los 2 meses y medio que trabajaron, participaron en 2.300 debates y programas de radio y de televisión. Y cambiaron la opinión pública. De hecho, el viaje de Benedicto XVI al Reino Unido es uno de los mejores en absoluto, en que se le recibió mejor, en que el mensaje llegó, en que hubo más gente, que eran británicos, o sea, gente normalmente fría y distante, ¿no? Sin emociones, ¿no? Bien, estoy exagerando, pero que no haya británicos aquí. Bien, lo estamos grabando bien. It's a pleasure. Entonces, yo saqué 2 lecciones. La primera es, a veces los católicos somos los peores enemigos de la fe. O sea, alguien nos pide algo sobre la fe, le damos la explicación y sale corriendo, ¿no? Como hicieron los del debate. O sea, que explicamos las cosas de tal manera que en vez de atraer a la gente sale corriendo, o se siente herida, se siente molesta. Esta es una lección, que a veces somos nuestros peores enemigos. Y no solo los laicos, a veces los sacerdotes, o a veces incluso obispos. Bien. Pero hay otra lección que también es incluso más importante, que es que la cosa tiene arreglo. Si nos preparamos, entonces ¿cómo se preparó la gente? Con dos tipos de contenidos. Uno, contenidos sobre la fe. Hay que aprender a explicar la fe de tal manera que la fe atraiga, que no rechacemos a nadie. Y el segundo elemento era todo lo que es necesario en un debate o en una exposición oral para explicar muy bien el mensaje. Es decir, hace falta algo de retórica, hace falta un poco de preparación, porque hace falta profesionalidad, porque el otro lado tiene esa profesionalidad. Entonces, decía, la lección más importante para mí de ese episodio fue que la cosa tiene arreglo. Si nos preparamos, ¿quién se tiene que preparar? Bueno, aquí, digamos, el único sacerdote creo que es Julián, pero las personas que están más en contacto con la gente y con los problemas somos nosotros, los laicos. Es muy difícil. Vamos a ver, voy a hacer una afirmación que puede parecer una crítica a los obispos, pero se la he hecho a ellos antes. No es en secreto. Digo, es muy difícil a un obispo explicar las virtudes de la vida matrimonial por desconocimiento. Es muy difícil que un obispo explique que, además, si os fijáis,
Yo cuando era periodista en Roma, un periodista muy bueno es el periodista que es capaz de distinguir las fotos de dos obispos, porque son prácticamente iguales, son todos clones, son gente entre 60 y 75 años, la mayoría de ellos calvos, blancos, con las manos de no haber trabajado físicamente en nada, con cierta panza, son todos iguales. Esto no sé si lo he dicho, en fin, lo que a lo que iba es muy difícil explicar, digamos, cómo un cristiano normal o cómo un ciudadano normal vive digamos, las batallas de cada día. Es muy difícil cómo un obispo puede explicarle a un fiel varón cómo puede hacer feliz a su mujer o cómo una mujer puede hacer feliz a su marido. Es muy difícil. Es más, es bueno que no lo sepa, porque lo contrario sería sospechoso. O sea, es decir, ¿y eso qué lo puedo explicar? Los laicos. ¿Cómo llegar a fin de mes? O sea, ¿cómo tengo que ir? ¿Qué es? ¿Qué hago cuando mi hermano se casa por segunda vez? Y cantan la salve en el segundo matrimonio en un hotel, ¿no? Son situaciones que no están acostumbrados. Por volver a contar anécdotas y que esto no sea pesado, en la Jornada Mundial de la Juventud, una de las tareas que tuve no solamente era la comunicación, sino era conseguir dinero para la organización. Y entonces un día se me ocurrió que lo que podríamos hacer era hacer como una gran lista de bodas, ¿no? La lista de bodas, ¿no? De estas electrónicas, ¿no? Que uno elige. Y entonces pues hablé con el Corte Inglés y dije, ¿tenéis una lista de bodas electrónica? Y yo, sí. Bueno, pues entonces me la prestáis y tal, y entonces en vez de quitamos todo lo que es cacerolas, sábanas y tal, y quiero ropa para voluntarios, aparatos de radio para los ciegos, o sea, cantidad de cosas. Y entonces me dijeron que sí, y entonces fui a la reunión del comité organizador, donde estaba presidía el cardenal Rojo. Y entonces estábamos ahí 8 o 9 personas. Y entonces yo empecé, don Antonio, ¿usted sabe lo que es una lista de bodas? Y me dijo, no. Yo me sorprendí. Y dije, pero ¿usted cuando va a una boda no lleva un regalo? Y don Antonio me dijo, cuando voy a una boda, yo soy el regalo. ¿Dónde me metí? Y de bueno, pues los mortales, cuando nos invitan a una boda, tenemos que llegar a algo, y si no llegamos, pues hay todos los novios, hacer unas listas, ¿no? Y bueno, se fiaron, pues yo creo que me lo aprobaron porque no sabían lo que era la lista. Y lo hicimos, ¿no? Por eso digo, digamos, ¿y esto qué tiene que ver con comunicación? Tiene que ver todo, porque la comunicación de la Iglesia no es la comunicación de los nombramientos. El nuevo párroco eso no le importa absolutamente a nadie. Probablemente no le importa ni siquiera a los parroquianos. Bueno, quizá a los parroquianos, ¿no? Quizá. Pero no le importa a nadie. La comunicación de la Iglesia son los temas que afectan a la vida de la gente. Y ahí, digamos, los laicos, no es que lo hagamos, no se trata de hacerlo mejor que los sacerdotes o que los clérigos. Se trata de que somos los únicos que lo podemos hacer. A mí me resulta, vamos a ver, yo no sé cuánto duran las homilías en vuestras parroquias, no lo sé, y no me lo digáis, para no deprimirme. Pero el Papa lleva 4 años diciendo que las homilías no deberían superar los 8 minutos.
en domingo. Entonces, para salir de España y que no se piense que estoy criticando a los españoles, hace 2 semanas estaba en Varsovia y el sacerdote hizo una homilía de 25 minutos en día de diario. Estuve a punto de pasarme en la iglesia ortodoxa, bien. Entonces, la comunicación de la iglesia es fundamentalmente la comunicación de lo que pensamos, lo que es importante para nosotros, cómo reaccionamos ante lo que no es bueno, ese tipo de cosas. Eso es lo importante. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con el sínodo? Tiene mucho que ver con el sínodo, porque el sínodo, ¿qué es? El sínodo no es una operación de comunicación por parte digamos, que haya avanzado el Papa Francisco. El sínodo es como una llamada a la responsabilización de todos en la Iglesia. Nos están diciendo, bueno, ya nos lo dijo el Concilio Vaticano II, que las iglesias somos todos, pero esto tarda en pasar. Pero entonces ahora lo que el Papa Francisco está intentando es, en la iglesia somos todos realmente, y por lo tanto todos deberíamos participar en la vida de la iglesia no como ovejas, sino también como pastores. Y esto encuentra muchas dificultades. Yo, cuando me pensaba, todo esto lo he escrito, lo estoy diciendo, no me lo estoy inventando, pero me parece que es más entretenido contarlo así, ¿no? Pero, entonces, los procesos sinodales tienen 3 obstáculos. Tiene un primer obstáculo que es, si se hace un sínodo que es para trabajar, digamos, para corresponsabilizarnos todos de lo bien o de lo mal que va cada comunidad cristiana, el primer obstáculo es que la iglesia es jerárquica. Por lo tanto, que hay gente que por naturaleza tiene que mandar, ¿no? Es muy jerárquica, donde mandan la iglesia, las personas que mandan la iglesia son los obispos, y luego están los sacerdotes que ayudan a los obispos, las 3 misiones de la iglesia, y los fieles pues somos sujetos pasivos de esa atención, ¿no? Entonces parece como que la sinodalidad va en contra. Y yo creo que no va en contra. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar lo que es jerarquía y lo que es autoridad. Entonces, lo que pienso que el Papa está intentando hacer en la Iglesia, que también lo ha intentado hacer Benedicto y Juan Pablo II, lo que está haciendo es decir, la Iglesia tiene que ejercitar el poder de un modo distinto a como era normal hacerlo antes. No es que antes estaba mal y ahora hay que hacerlo bien, sino que el poder en general en todas las sociedades en el pasado se ejercitaba de un modo y ahora la sociedad ha cambiado y por lo tanto las estructuras de poder tienen que cambiar. Por lo tanto, antes, vamos a ver, yo cuando era pequeño, mi padre nunca me pidió la opinión sobre dónde íbamos de vacaciones. Es más, cuando nos reuníamos todos los tíos y todos los primos, íbamos aquí al parque de atracciones, pues veíamos como la generación anterior a la mía, llegábamos al restaurante, en medio al sitio donde se comía, y entonces nuestros padres, cada uno pedía el menú y decía, quiero esto, esto y esto. Y cuando llegaba nuestra generación, ¿no? Niños entre 8 y 15 años, lo que decían nuestros padres era, y para los niños, filete empanado. Punto. Cero diálogo. Intenta hacerlo hoy. A ver qué pasa.
O sea, te piden te denuncian ante la Fiscalía de Menores. O sea, la sociedad ha cambiado, el ejercicio del poder ha cambiado, y por lo tanto, el primer mensaje de la sinodalidad es: los obispos y los sacerdotes, y a los superiores de comunidades religiosas, romería consagrada, de asociaciones de fieles, etc., es: señores, ustedes no tomen decisiones sin escuchar a su gente. Esto es, por lo tanto, no dejamos de ser jerárquicos, pero la jerarquía hay que utilizarla de otro modo. Primer obstáculo. Segundo obstáculo: sinodalidad. Si hay alguien que sabe qué significa sinodalidad, que levante la mano y yo le cedo el micrófono. Pero nadie sabe qué es sinodalidad. ¿Sabe? Es más, es una palabra muy confusa. ¿Por qué? Porque nos dicen: no, en la Iglesia Oriental ya se utiliza. Ok, vamos a aprenderlo de los ortodoxos. Hombre, de los ortodoxos podemos aprender muchas cosas, pero los ortodoxos tienen, o sea, copiar de los ortodoxos la sinodalidad tiene dos problemas. La primera es que los ortodoxos siempre han estado unidos al poder político, como estamos viendo ahora con el patriarca Kirill, ¿no? O sea que, digamos, yo he estado en una misa del patriarca Bartolomé en Estambul. Él es el patriarca de Constantinopla. Ellos siguen llamándole Constantinopla, aunque la ciudad se llama Estambul, pero en fin, son griegos. Y entonces pues, me invitó, cuando era periodista, estaba haciendo un documental sobre la libertad religiosa allí y tal, y nos invitó a los tres de Rome Reports, nos invitó a su misa. Su misa era en la catedral del sitio donde ha ido, donde los papas han ido varias veces. Y para mi sorpresa, hay dos sitiales, el del patriarca y otro más importante para el embajador de Grecia en Turquía, porque la Iglesia ortodoxa depende de la autoridad política. La autoridad política en Estambul, por parte de Grecia, pues una iglesia griega, es el embajador griego. Y entonces el patriarca Bartolomé, antes de empezar la misa, se acerca al embajador, le inclina la cabeza y el embajador le bendice. Dice: yo esto no lo quiero copiar. O sea, yo no conozco al alcalde de Getafe, la alcaldesa de Getafe, pero no creo que sería un signo de progreso que don Ginés, para celebrar la misa, tuviera que pedir la venia de la alcaldesa. Creo que no. Segundo elemento de la sinodalidad que es problemático. La sinodalidad, en la Iglesia Ortodoxa es probablemente muchísimo más clerical que la Iglesia Católica, donde la separación de la vida de los fieles y del clero es muy radical. De hecho, ni siquiera participan en la liturgia. La liturgia, se celebra la liturgia detrás ¿no? Y tú estás allí y pones velas y rezas a San Nicolás y tal. Pues entonces, queremos aumentar la presencia de los laicos, no hacer más clerical todavía nuestra Iglesia. Y en tercer lugar, la sinodalidad como viven ellos. Es decir, en el sínodo ortodoxo, los sínodos de las iglesias ortodoxas, solo participan los clérigos. Y en tercer lugar, el tercer obstáculo, que me parece en serio, que es las comunidades sinodales funcionan muy bien cuando son muy pequeñas, porque pueden participar, es decir, se adaptan muy bien a la vida consagrada, donde todos en un monasterio, en un convento, en una comunidad, todos se pueden reunir y decidir, mientras que yo no sé cuántos, me parece que no sé cuántos fieles tiene la diócesis de Getafe, 1.700.000, no sé si son todos fieles, algún infiel habrá. Pero bien,
que reunirlos es imposible. Bueno, entonces voy, la sinodalidad. Y luego, ese es el segundo problema. Y el tercer problema es, ¿cuál es el proceso sinodal que tenemos ahora mismo en marcha? El de la Iglesia alemana. Y yo creo que, tal como estamos, Lutero era un tibio al lado de estos, ¿no? Por lo tanto, digamos, si vemos esto desde el punto de vista de comunicación, antes de hacer nada, tenemos que aclarar qué es la sinodalidad. Entonces, y esto evidentemente es muy difícil, porque, digamos, la diócesis de Getafe ha organizado un evento interesantísimo como este, y tampoco han venido los 1.700.000 de los fieles. Es muy difícil, probablemente no están interesados o no sabían que íbamos a reunirnos, ¿no? Bien, este es el segundo estado. Y el tercero está unido a la profesionalidad, que es: no hay que inventar de nuevo la rueda. La rueda está inventada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en muchas instituciones civiles, cuando tienen un problema que no saben cómo resolver, y es un problema que es cultural, o sea, que depende del modo en que se toman las decisiones. Hay un profesor, colega mío en el IESE, que define la cultura corporativa, la cultura de las instituciones, del siguiente modo. Dice: cultura es lo que hace la gente cuando no están los jefes delante. Que creo que es muy buena definición, porque la cultura de una familia es lo que hacen los hijos cuando no están los padres. ¿Qué hacen con la televisión? ¿Qué hacen con la nevera? ¿Qué hacen con el armario donde están las bebidas alcohólicas? Etcétera, etcétera. Esa es la verdadera cultura. Entonces, hay muchas instituciones que han pasado por problemas, digamos, culturales, es decir, que la vida normal de los fieles, si estuviéramos hablando de una comunidad religiosa, la vida normal de los miembros de esa organización no responde a los principios y valores que se proclaman. Es el problema que tenemos. Y entonces, en esas circunstancias, ¿qué hacen esas instituciones? Empiezan siempre con un proceso de escucha activa, que tiene mucho que ver, porque en el fondo no nos vamos a reunir sinodalmente para tomar decisiones, porque seguimos siendo jerárquicos, sino nos vamos a reunir porque la Iglesia, antes de ver qué hacemos para los siguientes 10, 20, 30 años, la Iglesia necesita escuchar a sus fieles. Y no es fácil escuchar. Por lo tanto, ¿qué es verdaderamente el proceso sinodal? Un proceso de escucha. Y decía, no inventemos de nuevo la rueda, porque ya hay mucho escrito y mucho sobre el método de escucha para entender lo que quiere una comunidad, lo que quiere, lo que espera, lo que le preocupa, lo que le duele, las heridas que no están restañadas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es difícil gestionar con tanta gente, es difícil gestionar un proceso de escucha. Pero es posible. Entonces, no inventemos la rueda. Es decir, hay muchos mecanismos para sistematizar la escucha. Es decir, para, primero, que llegara a muchísima gente. El único modo que existe hoy para llegar a mucha gente son los procedimientos, los canales digitales. ¿Qué pasa? Que cuando yo le digo a un obispo que utilice los canales digitales, algunos obispos tienen miedo, porque si yo dejo abierto, yo pongo un anuncio diciendo: si alguien tiene algo que decir, alguien que decirme a mí, este es mi correo, este es mi perfil de Twitter, este es mi página en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? Que
unos pocos miles de personas le van a insultar. Y después, que todos los que no están contentos con él se lo van a soltar a la cara. En parte porque es anónimo. Eso siempre libera mucho. Soltarle una fresca a la autoridad, eso relaja. Claro, entonces, pero ese es el peaje que hay que asumir cuando se utiliza, cuando se quiere escuchar. Y entonces, la gente, cuando te cuenta las cosas, yo soy gallego, ¿no? Los gallegos somos famosos porque no nos gusta contar lo que pensamos, aunque yo estoy desmintiendo esto inmediatamente, pero no nos gusta dar información sobre nosotros. Cuando un gallego tiene un problema con el vecino por las lindes de las tierras, busca un abogado y le cuenta la versión del otro, para no mojarse. Entonces, si el abogado le dice, no vayas a juicio porque lo tienes perdido, entonces le contratamos. Pues eso es lo que le pasa. No hay que ser gallego para actuar así. Cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos con las autoridades? Le contamos el problema pequeño y vemos a ver cómo reacciona. Como un niño, ¿no? O sea, que hemos roto un vaso y la tele. Y vamos, mamá, he roto un vaso. Si la madre le da un bofetón, no le dirá que ha roto la tele. Entonces, esas son las dificultades reales de los procesos de escucha. Y hay que tener mucha resistencia para que te diga, bueno, he roto el vaso y estás bien, no te has hecho daño, muy bien, no te preocupes, arréglalo, no pasa nada. Bueno, y también he roto la tele. Es decir, necesitamos facilitar que la gente nos diga lo que nos parece que está mal. Por eso los procesos de escucha cuesta mucho, porque acaba siendo un canal de quejas. Pero es que todas las instituciones serias dedican mucha atención a las quejas. Las quejas son regalos que hace la gente a las instituciones a las que se queja. Las instituciones inteligentes, cuando viene una persona a quejarse, lo premian. Cuando llegas y dices, he comprado, no sé, una batidora. He comprado una batidora, la he abierto y resulta que estaba rota. Entonces, si el dependiente que la atienda es poco inteligente, pone cara de vinagre y dice, ¿no? Y como mucho le da una nueva. Pero coge la defectuosa, la tira ahí. ¿Qué día más malo? Y eso es muy poco inteligente. Lo inteligente es, pues no sabe cómo lo siento. ¿Y qué pasó? ¿Y de qué lote? ¿Y cuándo lo compró usted? Etcétera. Que le va a ayudar a identificar a ver si hay más en ese lote. Y va a asegurarse que la persona que se queja se va de la tienda con una sonrisa diciendo, qué gusto comprar cosas defectuosas en esta tienda, porque me atienden de maravilla. Me hago fiel de esta tienda. Estos son los problemas de la escucha. La escucha es abrirlo, tener paciencia con lo que me va a decir, quitar la basura, y cuando me dice una cosa que en principio no me gusta, que es negativa, preguntarle, ¿y hay más? ¿Y esto por qué? ¿Y esto cómo? ¿Y tú qué harías? O sea, es tirar, ¿no? Tirar para
porque es escucha, o sea, queremos, esto es el primer aspecto de la escucha. Y luego, hay una cosa peor que no escuchar, que es que cuando nos dicen algo, cuando pedimos, oye, ¿tienes alguna sugerencia? Y nosotros, sí, ¿por qué la misa de 8 no la ponemos a las 9? Porque resulta que hay 4 parroquias en este barrio y todos son a las 8. El párroco ha hecho bien en preguntar. Pero si no cambia la misa, es peor que si no hubiera preguntado. Por lo tanto, los procesos de escucha no se acaban en la escucha, sino que después de la escucha hay que tomar decisiones y si la sugerencia es buena, hay que ponerla en marcha y decir que lo hemos hecho. Y si la sugerencia es mala, hay que llamar a esas personas y explicarles por qué es malo, por qué no lo podemos poner en práctica. Y si no hacemos eso, cualquier proceso de escucha, sinodal o de lo que sea, hace daño. Y este es mi peligro, ¿no? Os cuento, cuando vivía en Roma, digamos, de vez en cuando la gente de la Santa Sede le pedía consejo. Y uno de los consejos que me dio, una de las veces que me pidieron consejo es vamos a abrir un correo electrónico para que todo el mundo que quiera le mande un mensaje al Papa. Y dice, yo no lo haría, pero ellos no había empezado el proceso sinodal y no me escucharon mucho más, ¿no? Y entonces a las 2 semanas así, les volví a ver y me dijeron, éxito total. Y dije, ¿por qué? Hemos recibido más de 3 millones de mensajes al Papa. Y dije, ¿y ahora qué vais a hacer con ellos? Y dice, nada. No, nada. Pero la gente piensa que le has mandado un mensaje al Papa. Pero no te digo que se lo pases al Papa y que le conteste. Pero algo tienes que hacer con eso. Nada. Las reacciones en redes fueron muy duras. Como diciendo, oye, si tú me dices que esto es un mensaje del Papa, el Papa sabe algo, me has hecho, o sea, ¿crees que soy un niño consentido o qué? Por lo tanto, es muy importante que cuando en ese trabajo sinodal seamos transparentes también en qué vamos a hacer con lo que escuchamos. Porque solamente cuando escuchamos, solamente cuando yo os estoy escuchando, por ejemplo, entonces solamente cuando hacemos algo con lo que hemos escuchado, entonces la gente dice, estas personas realmente cuentan conmigo, se han tomado el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que en todo proceso sinodal, los laicos podemos hacer un servicio enorme. Yo no estoy en contra de que abramos direcciones de correo o consultas. Ahora es muy fácil, pues, digamos, utilizar Google Forms para hacer sondeos, etc. Lo podemos hacer en grupos pequeños, en grupos medianos, lo tenemos que hacer. Pero es fundamental, y con esto acabo, es fundamental, digamos, que todo aquel que dice algo reciba una respuesta. Porque entonces sí que digamos, bueno, esto realmente cuenta conmigo. Bien, estas son las 3 cosas que quería decir. Quería decir más cosas, pero siempre cuento historias que se me llevan el tiempo. Y entonces ahora, no sé si hay preguntas sobre esto, sobre otras cosas. Yo os puedo contar miles de historias de la juventud, o otras cosas, o de otros procesos
la secretaria me pidió que echara una mano en la comunicación del encuentro de presidentes de conferencias episcopales sobre los abusos sexuales. Fue en febrero, en Roma, en febrero del 2019, fueron los presidentes de todas las conferencias episcopales y superiores generales de vida consagrada, y ahí estuvimos trabajando sobre cómo dar respuesta a esto, y parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver con los procesos sinodales, porque lo que el Papa nos dijo que había que hacer era que teníamos que implantar en la Iglesia 3 elementos: responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. Y yo creo que el Papa acertó al decir que eso era fundamental para resolver el problema de los abusos sexuales por parte del clero católico sobre menores y adultos vulnerables, pero eso se debe aplicar a todo en la vida de la Iglesia, no solo a eso, sino también a la gestión económica, a la gestión de personas, etc. En fin, no sé si hay preguntas. Pues, después de lo que ha dicho de los sacerdotes y los obispos, que son muy buena gente, ¿verdad? Tenemos 5 minutos para hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna cuestión que tenga que ver con laicado y comunicación en la Iglesia sinodal. A ver si somos capaces de afinar con las preguntas y con las respuestas. Pero hablen todos a la vez. Sí. Es que no he dejado ninguna duda. Sí, bueno, las personas que estamos aquí, los que hemos hecho el curso, bueno, normalmente somos responsables de algo de comunicación, pero debemos también algo pequeñito, ¿no? Una página web de una parroquia, algo del estilo. Pues danos algún consejo desde tu lado para que llegue mucha gente. A ver, ¿cómo conseguís que vuestra página web sea un instrumento de escucha espectacular? A veces pensamos que la comunicación es hablar, transmitir, mandar mensajes. La comunicación en las empresas, en las organizaciones sin ánimo de lucro, en las organizaciones religiosas como la Iglesia Católica, la comunicación es, sobre todo, escuchar. Entre otras cosas porque con el nivel de agresividad, de tensión, de polarización, etcétera, que hay, hasta que la gente sienta que le hemos escuchado, no nos empezará a escuchar a nosotros. Es como un niño de 6 años, ¿no? Está ahí nervioso, quiere decirle algo a su madre sabe perfectamente lo que le va a decir. Pero si no le escucha, el niño no pasa página. Y eso le pasa a mucha gente. En quejas, problemas, dudas. Entonces, hay que, digamos, quien lleva el acelerador de la comunicación es siempre el otro. Nosotros, y bueno, si haces una página web, lo sabes, nosotros deberíamos poner en la página web delante no lo que nosotros pensamos que es más importante, sino que lo que la gente quiere ver. O sea, con criterio. Esto es lo que quiere ver, yo le voy a dar liebre por gato. Pero quien manda es el lector, el espectador, etc. Bien. Yo es que, a ver, me voy muy contenta de haberle escuchado, pero me voy con mucho peso en mis hombros. Porque... ¿Lo he conseguido? No, le voy a decir por qué. Porque en el ejemplo que usted ha puesto con la visita del Papa Benedicto a Inglaterra, o el otro ejemplo que ha puesto, por ejemplo, de la persona que iba con una batidora rota, yo creo que lo que nos transmitía es que nosotros somos los que tenemos que hacer pasar al otro, al prójimo, de la queja a la satisfacción. Y eso es muy difícil. Pero no es apasionante. Sí, es un reto muy grande, sí. Pero a mí particularmente me da miedo equivocarme en el camino. Si te equivocas no pasa nada. Si en el fondo, vamos a ver, y esto tiene que, en comunicación de la fe, nosotros no persuadimos a nadie.
O sea, el hecho de que alguien se acerque a la fe no es fruto de nuestras dotes oratorias, de lo bien que hemos elegido el mensaje, de cómo hemos movido las manos, no. Si alguien se acerca a Dios por una cosa que nosotros decimos o hacemos, es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro objetivo? No ser el obstáculo, como los de la BBC. Es decir, no ser, o sea, que la gente nos vea y diga, yo no quiero ser como esas personas. Y esto es muy serio. O sea, a mí me gustaría poner una cámara de vídeo en la puerta de la iglesia que graba las caras de la gente cuando entran a misa el domingo y cuando salen. Si la gente sale con una sonrisa de misa, bien. Si sale, bueno, puede salir con cara no de me lo he quitado de encima, no. Claro, si una persona, nosotros decimos que la misa es un encuentro personal con Cristo y uno sale con el encuentro peor de lo que yo salgo de un partido del Atleti que hemos ganado, pues tengo más amor al Atleti que a la iglesia. Es decir, es apasionante, pero es que nadie lo puede hacer. Es que ese es ser apóstoles. Ser apóstoles es ver a este vecino, esta vecina, este compañero de trabajo, etc. Y es, ¿yo cómo les acerco a Cristo? ¿Qué le puedo explicar que les atraiga? Eso el Papa Francisco lo hace en maravillas. O sea, hablando con colegas, cuando yo era periodista en Roma, le pregunté a un amigo mío y le dije, ¿tú cómo resumes la estrategia de comunicación del Papa Francisco? Y él me dijo, muy fácil. Primero abrazo y después explico. Eso es lo que hace el Papa Francisco. Primero abrazo, o sea, que sea lo que sea, le quiero. Le abrazo, le ve que me quiero, ¿verdad? Y luego le explico lo que está bien o está mal. Y además, pendiente. Es decir, no te digo, ¿no? Poco a poco. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Ver a cada uno de nosotros y decir, ¿qué necesita escuchar de mí para ser instrumentos del cambio que quiere hacer el Espíritu Santo en esas personas? Vamos, nadie se convierte por lo que le dice una persona. Ni siquiera una homilía brillantísima de don Julián consigue convertir a la gente. De momento. Hay una pregunta más. Última pregunta. Es súper rápido. Llevo varios minutos para que la ponencia intentando dar la clave de la pregunta. Creo que esto puede ser. ¿Cómo puede convivir el profesional de la comunicación que ejecuta, por así decirlo, con el sacerdote ético religiosos que toman las decisiones? Ese era el inicio de la ponencia, pero he decidido saltarme. Yo empezaba con esto. Yo empezaba diciendo, premisa, la comunicación es parte del gobierno. Por lo tanto, no hay gobierno sin comunicación y no hay comunicación sin gobierno. Es decir, ¿quién manda en la comunicación de una diócesis, de una conferencia episcopal? Las personas que mandan, no el comunicador. Pero si el que manda no sabe comunicar, no sabe mandar. Entonces, si tú me dices, el comunicador es un ejecuta, no. El comunicador no es un ejecuta. Los que entienden la comunicación como mera ejecución de lo que le ha dicho el jefe, primero, tienen un jefe que no lo hace bien, y segundo, él no sabe que lo que tiene que hacer es participar en la toma de decisiones para poder decir cómo esa decisión se puede comunicar bien o
no se debe tomar. En el año 2002 me invitaron a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, bueno, me invitaron, hice que me invitaran a una reunión sobre abusos sexuales para directores de comunicación de todas las diócesis de Estados Unidos, son 300 y pico. Yo estaba dando clases de esta materia en Roma, me enteré que había esa reunión y llamé al director de la Conferencia Episcopal y yo, invítame, y yo fui allí. Y era el único no norteamericano. Y entonces, digamos, los periodistas somos así. En la comida, era una mesa redonda de 8, había varias mesas. Perdón. Es que viniendo para acá he tomado cacahuetes salados y entonces me estoy pagando el precio de... Bien, el de 8 es. Entonces, en esa reunión de 8, yo dije, ¿y después de esta crisis, cuál viene? Siempre hay que estar preparado para así. Y nadie quiso contestar, porque fuera que hablaba inglés con acento, no decía Spain, sino decía Spain, ¿no? O sea, como dicen los españoles. Y entonces dije, bueno, ¿y cuál es la siguiente? Y entonces nadie contestó y yo dije, la homosexualidad del clero. Y los otros 7 dijeron, no, porque no hay. No, claro que hay, pero eso nunca va a ser un problema. Y entonces, ¿cuál es el siguiente problema? El siguiente problema es de la gestión económica de los dineros de la Iglesia. Porque la Iglesia ha dado millones de dólares para pagar a las víctimas en secreto. Nadie se ha dado cuenta. Millones quiere decir 700 millones, 1000 millones de dólares. Nadie sabe dónde han salido. Entonces, ahí hay un agujero. Y entonces la persona que yo tenía a mi lado, una señora, dijo, ¿sabes por qué ha pasado todo esto? Dice, no, porque en las reuniones donde se decidía qué se hacía con un sacerdote que había abusado, había solo hombres. Si hubiera habido una sola mujer, no te digo madre, sino una sola mujer, no se hubieran atrevido a tomar esas decisiones. Por tanto, a veces, o sea, la misión del comunicador, evidentemente, es comunicar lo que se ha decidido, pero también, muchas veces, decir, eso no se puede hacer. De mandados y de ejecutas, nada. He acabado un poco mal, como riñendo a la gente. Los españoles nos encanta